¿Cómo están amigos? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Les saludamos como siempre con mucho gusto desde este espacio de No Apto para Cínicos. Ya saben que transmitimos desde el sur de la Ciudad de México, muy cerca de Ciudad Universitaria. Les saludo a su amigo con mucho gusto, Jaime Hernández, y como siempre con la compañía de nuestra productora Lourdes Salas. ¿Qué tal a todos? Hoy es jueves 22 de octubre del año 2020. ¿Qué pasó hoy? ¿Qué ha pasado hoy? Pues hoy tenemos la noticia que nos compartió el presidente desde esta mañana de que finalmente su gobierno supo maniobrar para que haya un acuerdo de reparto de agua con Estados Unidos y el abasto está asegurado hacia ambos lados de la frontera, y esto a pesar del empecinamiento de la politización del asunto por parte del gobierno de Chihuahua. En otras noticias también inhabilitan a el señor Mancera, el exalcalde de la Ciudad de México, por un año para ocupar cargos en la Ciudad de México, aunque podrá seguir ejerciendo como senador. Y en San Lázaro ya es oficial, validan la consulta ciudadana del 1 de agosto del 2021. Es una buena noticia. Pues qué bueno, ¿no? Esto fue gracias a los votos de Morena, el Partido del Trabajo, el PES y el Partido Verde validaron este jueves la consulta popular para preguntar el 1 de agosto de 2021 si la ciudadanía está de acuerdo con el esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos. O sea, es el lenguaje que se modificó, pero que al final se va a decidir si los presidentes, expresidentes, tuvieran algún tipo de responsabilidad política o judicial que se tenga que esclarecer. Vamos a hablar también, ¿se acuerdan que el presidente habló ayer del tema de las fundaciones? Ya finalmente se extinguieron como fideicomisos, perdón, más de 109, y denunciaron el caso de este fideicomiso de mexicanos, Instituto de Mexicanos en el Exterior, que fueron más de mil millones de pesos que se canalizaron a través de esta institución. Josefina Vázquez Mota respondió ayer mismo que ella no tiene nada que ver, que eso se canalizó a través de el Instituto Mexicanos para el Exterior. En su defensa salieron, pues ya se imaginarán, el expresidente Vicente Fox diciendo que cómo es posible que primero matan, luego averiguan. Pero vamos a tener una entrevista muy interesante con Juan José Gutiérrez, que es uno de los más reconocidos líderes comunitarios en Estados Unidos, que nos dice que no, ellos, por lo menos las organizaciones, muchas organizaciones, no recibieron nada de dinero. Y lo que quieren ellos saber es dónde quedó la bolita, dónde quedaron esos fondos, y exigen que se haga una auditoría, pero no solamente de esos fondos, sino recuerdan que también el presidente Peña Nieto aprobó una partida por 1,000 millones de pesos a raíz de la campaña de detenciones contra migrantes, y nadie sabe tampoco dónde quedó ese dinero. Así es que las organizaciones de migrantes en el extranjero, es decir, en Estados Unidos, se sienten engañadas y estafadas por estos fondos que nunca llegaron, nunca pasaron por ellos, y quieren que se esclarezca dónde quedó ese dinero. Y vamos a hablar también de lo que ha ocurrido en Europa, lo que está ocurriendo en Europa, en España en particular, donde ayer se contabilizaron más de 1 millón de contagios, una cifra récord. En España están tomando medidas muy draconianas, muy drásticas. Hay un intenso debate que incluso el gobierno español de Pedro Sánchez se ha visto atacado por la extrema derecha, quienes han solicitado una moción de censura que por fortuna ha fracasado. Pero vamos a hablar con una gran periodista desde España que nos explique cómo está la situación en España en particular y en Europa en general. Y si nos da tiempo, porque está bastante nutrido la agenda, hablaremos de lo último porque en Estados Unidos, porque hoy se va a dar el último debate, el tercer y último debate entre el presidente Donald Trump y Joe Biden. Y ya saben que la organizadora de los debates presidenciales ha tomado la decisión de permitir que se les
enmudezca, se les ponga en mute, en silencio el micrófono, porque ya sabemos que Donald Trump no está para respetar reglas. Vamos a hablar también de la pataleta que soltó el presidente Donald Trump en el programa 60 Minutos, donde la periodista que lo entrevistó, con una muy buena entrevista, preguntas muy persistente, y el presidente se molestó y salió antes de que terminara la entrevista, la acusó de haberle hecho una entrevista muy dura, muy injusta. Vamos a hablar de eso. Pero entonces vamos a empezar rápido con el tema de la última hora que se está produciendo en la Cámara de Diputados en San Lázaro. Vamos a acudir a la nota que ya están consignando nuestros compañeros de la jornada, Roberto Garduño y Enrique Méndez, según la cual pues ya es un hecho, los votos de Morena, PT, PS, Partido Verde Ecologista, ya con sus votos validaron la consulta para preguntar el 1 de agosto del 2021 si la ciudadanía está de acuerdo con el esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos. Con 272 votos en favor se confirma así la consulta, que será organizada por el INE, el Instituto Nacional Electoral, mientras que 113 legisladores de la oposición votaron en contra. También rechazaron la consulta Mariana Rosas de Morena y Jorge Mariana y Mariana Gómez del Partido Verde Ecologista. En tribuna, el vicecoordinador de Morena, Pablo Gómez, sostuvo que no gusta a la oposición que se convoque a la consulta, porque será un juicio contra quienes han gobernado, contra el Estado corrupto, cuya cabeza siempre fue el presidente en turno, contra los expresidentes porque encabezaron el fenómeno sociológico y político netamente mexicano del Estado corrupto nacional. Se trata de un juicio popular que, comillas, convocaremos en nombre del Congreso de la Unión para que responda el pueblo, que diga basta y la justicia sea obligatoria, se aplique porque ha sido exigida, porque el pueblo la debe exigir, y a ello los convocamos. Las otras bancadas señalaron que esto es una farsa, por la amplitud y ambigüedad de la pregunta, y argumentaron que de buscar justicia con los delitos cometidos en el pasado, sería suficiente con una investigación de la Fiscalía General de la República. Bueno, no es tan simple, ¿eh? No es tan simple. Yo creo que tratándose de enjuiciar a los expresidentes, y ojo, la pregunta no es para que se produzca un maxiproceso, no, es para que la Fiscalía investigue y esclarezca si acaso alguno de los expresidentes tuvieron ahí algunas acciones indebidas. Y vamos a saludar ya a nuestros amigos que nos acompañan, querida Hildy. Pues sí, mira, ya tenemos a Manuel Casas, nos desea bonita tarde, la Hilda Golosi, a Pachi, a Elizabeth Olmedo, a Joli Mese y a Víctor Román Ceballos. Así es. Y fíjense que hoy pues estuvo también en la mañanera, se habló de esta solución que han encontrado, producto de negociaciones intensas entre el gobierno de México. Ya saben que se convirtió en caballo de batalla del gobierno de Chihuahua, del señor Javier del Corral. Y vamos a ver qué pasó. Aquí está el reporte de la jornada. A ver. Ayer se suscribió un acuerdo muy importante con relación al convenio del agua que se tiene con Estados Unidos. Se logró un acuerdo. Quiero aprovechar para agradecer al gobierno de Estados Unidos por su comprensión y por su solidaridad. Ellos entendieron la circunstancia especial de la entrega del agua, sobre todo por el conflicto en Chihuahua, la actitud poco responsable de las autoridades de Chihuahua, y se tuvo que recurrir para cumplir a disponer de agua que se asegura para el consumo humano
se logró que en caso de que no sea suficiente o que haya una sequía severa, ellos, por razones humanitarias, nos darían agua para que no falte el abasto de agua en estas ciudades fronterizas. Se hicieron todas estas negociaciones, presiones, aperturas de presas que ustedes conocen, logramos extraer más de Chihuahua, no la cantidad que le correspondía, pero bueno, se logró traer, y también hicimos aportaciones de los otros ríos más de las presas internacionales. Así fue como se pagó. Dejamos también todo un plan para tener el agua de las 13 ciudades fronterizas aseguradas. ¿De dónde las extraeremos? Del granero, continuará la extracción del granero porque ya tenemos el agua transferida ahí. De la Amistad y Falcón en las presas internacionales finalmente quedan 87 millones de metros cúbicos. Después de hacer este pago nos queda una cantidad de agua aproximadamente para unos 2.5 meses, 3 meses de agua potable en total. El huracán Hanna afortunadamente dejó agua en la presa El Cuchillo y en la Marte R. Gómez. Hay manera de usar parte de ese agua para suministrar a las ciudades que se abastecen de Falcón. Siempre se ha visto y se ha considerado este tratado como uno de los grandes triunfos de México y no debemos ponerlo en riesgo. Y no estamos pensando en esta administración, sino como aquellos mexicanos de 1929 a 44, las decisiones que tomaron han permitido el suministro sin riesgo de agua muy escasa para nuestras ciudades. Puede ser una buena idea, una tentación electoral, pero ¿de qué sirve si ponemos en entredicho el futuro de todo el norte del país? ¿Cómo queda la relación con el gobierno de Chihuahua? ¿Qué va a pasar con la presa La Boquilla? No, pues ya no se pudo utilizar esa agua por esta actitud intransigente y sobre todo politiquera, el querer utilizar este asunto con propósitos electorales para favorecer a un partido y a un candidato, por levantar este movimiento sin razón, sin fundamento, pues hasta se evaporó el agua. Pues como ven, hasta se evaporó el agua. Pero qué bueno que el gobierno de México haya sabido sortear este escollo, porque aquí quien quiso poner palos en la carreta, en las ruedas de la carreta del gobierno federal, pues fue Javier Corral y todos sus aliados, porque ya saben que estamos en campaña, están en campaña en Chihuahua, y el señor Madero, Gustavo Madero, pues se quiere beneficiar. Pero saben que yo creo que el manejo político y diplomático de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues consiguió superar estos escollos gracias a la buena gestión de Marcelo Ebrard, del subsecretario para América del Norte y para la responsable de Conagua. Y dijeron, bueno, pues no quieres colaborar, pues no pasa nada. Y entonces discuten con su contraparte, hablaron con su contraparte estadounidense. Dijeron, oye, pues ¿qué crees que aquí tenemos a un gobernadorcillo ahí de Chihuahua que está tratándonos de hacer la vida imposible? Nosotros queremos cumplir, vamos, danos tiempo y vemos de qué manera cumplimos con parte del acuerdo. Y esto es interesante porque da la medida, da la talla de personajes como Javier Corral, que no ha pensado como un estadista, ¿no? Como un estadista piensa en las próximas generaciones, si este problema iba a afectar a las próximas, no, él lo que le preocupaba eran las próximas elecciones, para retener el poder en ese estado. Pero con esa estrechez de miras, gracias a esa estrechez de miras, pues el presidente de México supo sortear este escollo, y qué bueno, la verdad que qué bueno que fue bueno que consiguieran superar estas piedras en el camino. Saludamos también a Elizabeth Olmedo, a Hilda Boloshin, a Jolguimés, ¿cómo estás? Victoria Román Ceballos, Juan Polainas, ¿cómo está usted? Alberto Beto, exactamente, se desaprovechó el agua. Hilda Boloshin, me tengo que ir, los veré después. Sí, no te preocupes, tranquila.
Bueno, y después Gracias por vernos más tarde. Sí, gracias por vernos más tarde. Y vámonos con el otro tema que tiene que ver con la inhabilitación de el señor Mancera. El señor Mancera, a Miguel Mancera Espinosa. Pues sí. La Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México lo inhabilitó durante un año para ejercer cargos públicos en la administración pública local. Esta sanción no le impide continuar como senador, pero sí que no puede tener ningún cargo en la administración. Así es. De acuerdo con el Poder Judicial de la Federación, la Sala Regional Especializada determinó que el exprocurador capitalino puso en riesgo la equidad de la elección presidencial de 2018. Y agregó que su sentencia, Mancera puso en riesgo la equidad de la contienda, vulnerando el principio de imparcialidad y neutralidad a la que se refiere el artículo 134 de la Constitución. Pues ni modo. Pues sí. 2 años después, pero ahí está el fallo. Miguel Ángel Mancera, el hombre que está detrás de tantas cosas, él dice, Juan Polana, soy gringo, ¿qué crees? Aquí en Chihuahua a un pendejete, ojete, orate que no quiere hacer la tarea como se debe. ¿Cómo la ves? What do you think? Don Javier Ali, ¿cómo estás? Bueno, y vamos ahora con un tema muy interesante. ¿Se acuerdan que ayer el presidente estuvo manejando el tema hablando de la extinción de los fideicomisos y llamó en especial la atención la alusión que hizo el presidente al tema de los fideicomisos que estaban relacionados con los fondos que se mandaron sobre todo a través de mexicanos, del Instituto Mexicanos en el Exterior. Y entonces, pues resulta, pero un momento. Pesos con total de 1,415 millones de pesos, 969 pesos, 969,848 pesos. ¿Cómo se distribuyeron estas cantidades? Esta cantidad de 1,415 millones en la actualidad son 100 millones de pesos más con el tipo de cambio actual, son más de 1,500 millones de pesos. Aquí está el detalle, cómo lo justificaban, cuál era el concepto. Todos los conceptos son atención a comunidades mexicanas en el exterior. Aquí están los años, las fechas que fueron entregadas, las pólizas. Esto es muy importante porque con las pólizas se comprueba la entrega. La siguiente, por favor. ¿Qué perfil tenían estas dos fundaciones que se llevaron la totalidad de estos recursos? Parents Alliance busca el mejoramiento de las condiciones de vida de las familias de origen mexicano en Estados Unidos, fomenta la vinculación e integración entre padres e hijos mexicanos en las escuelas públicas de Estados Unidos, realiza cursos, talleres, módulos, publicaciones e investigaciones en educación y salud. Esta fundación, creada en el 2014, recibió $34,119,953, que hacen un total de $668,210,065 pesos con 31 centavos. La segunda fundación, creada también en el 2014, que es Asociación de Empresarios Mexicanos en Estados Unidos, sus objetivos: promueve la formación de empresas binacionales, fomenta proyectos de emprendedores, entrega becas a estudiantes de escasos recursos para que ingresen a las universidades de Estados Unidos, apoya la integración económica y social de familias y jóvenes mexicanos, realiza cursos, talleres, publicaciones e investigaciones, y ella recibió $38,933,115. Un total en pesos mexicanos de $747,759,782 pesos con 71 centavos.
La siguiente, por favor. ¿Cómo recibieron los recursos y en qué los aplicaron? Firmaban un memorándum de entendimiento, MOU, con el consulado respectivo, donde señalaban las actividades a realizar. El IME transfería a los consulados participantes las diversas administraciones. A su vez, los consulados, una vez firmado el MOU, transfería el dinero a las cuentas de las fundaciones. La forma de comprobar la aplicación del dinero era mediante entregables o informes de actividades. Ejemplo 1, 2 ejemplos nada más. Parents Alliance recibió $2.722.000 para impartir en 6 meses 12 cursos, 8 talleres y 4 unidades móviles para trasladarse a comunidades mexicanas alejadas y marginadas de la circunscripción de Dallas, Texas, así como la edición de material impreso y videos para apoyo de 20 promotores de la salud y la educación. El segundo ejemplo, la Asociación de Empresarios México-Estados Unidos, a través de su fundación, recibió una administración del Consulado Mexicano en Los Ángeles por $6.084.000 para becar a 5,000 estudiantes mexicanos de escasos recursos, así como realizar 20 talleres y 12 cursos sobre educación, salud y desarrollo de capacidades empresariales. En 2017, la Auditoría Superior de la Federación observó que la forma de comprobación de los gastos de estos programas por parte del IME era deficiente, incompleta y sin soporte probatorio de los gastos. Carece de facultades para auditar o exigir cuentas a fundaciones privadas extranjeras de los recursos públicos federales recibidos en calidad de donación. La investigación que hicimos, buscamos en la Auditoría Superior de qué forma habían solventado o explicado la investigación que ellos hicieron, y encontramos que extendió el 10 de enero del 2018 un resumen de 10 actividades con sus opiniones en 10 hojas también, donde prácticamente decía que estaban solventadas las explicaciones y las entregas de acuerdo a la documentación que ellos tenían, pero que hacía falta resolver el pliego correspondiente. Entonces quedó pendiente, formalmente está pendiente. A ver, la vinculación de estas fundaciones con una plataforma que se llama Juntos Podemos, que la vinculación se da de la siguiente manera. En 1996, un grupo de empresarios mexicanos encabezados por Alejandro Quirós, Eduardo Bravo Calderón y Emilio España establecieron en Estados Unidos la asociación AMUSA, que es The Mexican Entrepreneur Association. En 2013, Emilio España de la Cuesta registra en Estados Unidos Juntos Podemos como una iniciativa para apoyar el mejoramiento de las condiciones de vida de los mexicanos en Estados Unidos y designa como presidenta honoraria a la licenciada Josefina Vázquez Mota. En 2014, Emilio España de la Cuesta crea 5 fundaciones no lucrativas autorizadas para recibir donativos públicos y privados, que son estas: Parents Alliance, AMUSA, que tiene un instituto también, Integra Institute, Siempre México, Unidos por la Salud y Together Latinos. En 2017… Bueno, hasta aquí ya saben lo que está diciendo, que el propósito de estas fundaciones y de la organización Juntos Podemos, de la que era presidenta Josefina Vázquez Mota, tenía como fin mejorar la vida, ayudarle a los migrantes mexicanos, pagarles becas. No, les prometieron de todo. Pero el caso es que muchas organizaciones de mexicanos en Estados Unidos han dicho que ellos, la verdad, no vieron pasar, nunca llegó el dinero. Llegó el dinero. Y después de este señalamiento, la senadora Josefina Vázquez Mota ha dicho que ella, yo no tuve nada que ver en este tema, y ayer mismo decía que, dice,
Dice, aseguró que los recursos proporcionados por la Secretaría de Relaciones Exteriores a la comunidad de mexicanos de Estados Unidos a través del Instituto Mexicanos en el Exterior no tienen relación con algún fideicomiso. La legisladora aseveró que los apoyos otorgados a través del órgano desconcentrado nada tienen que ver con la desaparición de los fideicomisos que impulsa el gobierno federal, luego de que este miércoles las autoridades denunciaron en la conferencia matutina que durante la gestión de Enrique Peña Nieto entregó $73 millones a dos funciones privadas de Estados Unidos vinculadas con la organización Juntos Podemos, que ella encabezó, que ella presidió. Y dice, esos apoyos fueron otorgados a través del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, que no es fondo fideicomiso, sino un organismo desconcentrado, por lo que no forma parte de las instancias que se están extinguiendo desde las leyes. Dice, además, dice que no recibió recursos del gobierno federal el sexenio pasado, sino que fueron entregados directamente por la Cancillería a las organizaciones de mexicanos en Estados Unidos. Ni ella, en lo personal, ni ninguna fundación de la que ella forma parte recibió estos recursos. Bueno, es lo que dice ella, Josefina Vázquez Mota, y ya salieron en su defensa personajes como el expresidente Vicente Fox, que acusa al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador de andar dando palos de ciego, primero mata a los lobos beriguas, y sale en defensa de Josefina Vázquez Mota, ¿no? Entonces, digamos, bueno, ¿el gobierno realmente está dando palos de ciego? ¿De verdad? Y entonces, ¿qué hicimos? Buscamos a líderes en Estados Unidos para que nos den su versión. Y antes de entrar a esto, vamos a saludar, ya tenemos también a Xochitl Leticia Moreno Fernández, a María Cecilia Martínez, Beatriz Carrillo, Panfi Fab y Carolina B. Carolina B dice, no hay un solo migrante que haya recibido apoyo de esta corrupta. Arely Díaz Calderón únicamente nunca vio nada, efectivamente. Entonces, buscamos a Juan José Gutiérrez, que es líder de una organización del sur de California, y le preguntamos sobre esto. A ver qué nos cuenta Juan José Gutiérrez. Pues estamos con don Juan José Gutiérrez, que como siempre nos recibe, nos atiende amablemente. Juan José, ¿cómo estás? Oye, quería saber qué te parece en estas declaraciones de Josefina Vázquez Mota, que asegura que ella, que esto no lo gestionó ella, no lo administró ella, que lo manejó en el Instituto Mexicanos para el Exterior, y que fueron entregados a los líderes en Europa, en Estados Unidos, para que lo gestionaran. ¿Tú qué respondes? Bueno, yo pienso que esto levanta todavía más preguntas que poder concluir que ya tenemos respuestas y que ya se aclaró qué pasó con los mil millones de pesos que el presidente Enrique Peña Nieto presumió públicamente que se le entregaron a Josefina Vázquez Mota para que ella apoyara el trabajo de los mexicanos en Estados Unidos específicamente. Ahora, si ella recibió esos fondos y no los utilizó para el fin que anunció el expresidente Enrique Peña Nieto, que era ayudar a las organizaciones de mexicanos en los Estados Unidos, entonces habría que indagar si fue nada más un desplante del presidente Enrique Peña Nieto hacer ese anuncio y repetirlo varias veces, o qué está pasando sobre ese asunto. Ahora bien, por el otro lado, la ahora senadora Josefina Vázquez Mota ha dado a conocer que ella tiene conocimiento que recursos que sí vinieron del gobierno de México a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores para apoyar el trabajo de los mexicanos en el exterior en Estados Unidos, efectivamente hubo disposición de estos, pero que estos se canalizaron vía el IME, el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, quien recibía estos fondos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, quien los triangulaba primero
a través de la Embajada de México en Washington, Así es. quien a la vez utilizó dos organizaciones que fueron creadas para recibir esos fondos y a la vez distribuirlos a través del territorio de los Estados Unidos. Entonces aquí ya estamos hablando realmente, Jaime, si prestamos atención, de tres cuentas. Estamos hablando de la que Peña Nieto dijo que le entregó a Josefina Vázquez Mota, que él mencionó la cifra de 1,000 millones de pesos. Así es. Luego estamos hablando de la cifra que Josefina Vázquez Mota en su carta que emitió ayer, en la que ella dice que de acuerdo al conocimiento y los datos que ella maneja, cualquier fondo que salió para apoyar a los mexicanos en el exterior fue a través del IME, quien recibía los fondos, repito, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y utilizaba estas dos organizaciones de Estados Unidos. Esa es la segunda cuenta, porque Josefina Vázquez Mota nunca dijo de cuánto se trataba, ¿verdad? Sí. Y la tercera cuenta es la cuenta misma de Josefina Vázquez Mota, que ella afirma que estamos hablando no de 1,000 millones, sino de 1,500 millones de pesos que su fideicomiso recibió, pero que ella argumenta que no era para propósitos de apoyar a los mexicanos en el exterior. Yo pienso que eso se debe de investigar, porque si era del dominio público que le estaban dando fondos la presidencia para apoyar el trabajo de los mexicanos en el exterior, sus organizaciones, entonces, ¿para qué propósitos fueron entregados esos 1,500 millones de pesos? ¿Y quién los recibió? ¿A dónde se fueron? Entonces, se tiene que investigar a la Secretaría de Relaciones Exteriores, al IME, a la Embajada de México, a estas dos fundaciones que fueron creadas para distribuir el dinero que llegaba a la Embajada Mexicana para ser entregada por medio de estas dos organizaciones a las organizaciones mexicanas en el exterior. Y yo pienso que va a ser muy importante que una vez que se investiguen estas fuentes de dinero que se dice de una u otra forma que vinieron a Estados Unidos para apoyar nuestro trabajo de mexicanos en el exterior, ¿qué organizaciones, qué individuos en los Estados Unidos recibieron el dinero o no lo recibieron? ¿Tú recibiste dinero? Nuestra organización, en todo el periodo neoliberal que ya lleva cerca de 30 y tantos años, no ha recibido un peso del gobierno de México. Y de hecho, en los años 90, nosotros le entregamos a quien fuera el director del INE, no del INE, del Instituto de Adultos Mayores, ¿cómo se llamaba? Para la educación de adultos. Ah, sí. INEA, algo así. INEA, Instituto Nacional de Educación de Adultos, INEA. Ese instituto que provee servicios de educación a la población adulta de México, dotándolos de libros de texto gratuitamente, a los mexicanos en el exterior nos vendieron los libros, porque en aquel entonces, Jaime, como producto de la reforma migratoria del presidente Ronald Reagan en 1986, 87 y 88, en los 90, para concluir el trámite de legalización de los que se acogieron a la amnistía migratoria que dio el presidente Ronald Reagan, había que demostrar que estabas yendo a la escuela a aprender civismo, historia de Estados Unidos e inglés como segundo idioma. Sí. Entonces se crearon todo tipo de escuelas. Nosotros operábamos cerca de 100 escuelas en los estados de California, Oregón y Washington, y nosotros carecíamos de los textos especializados de cómo enseñar a los adultos. Entonces entramos en contacto con personal de la INEA, y aquí en Los Ángeles, siendo cónsul general de México, José Ángel Pescador Osuna, en la Placita Olvera, en un restaurante allí, firmamos
con el que era el director del INEA, que se apellidaba Pérez Correa, Sí. que había sido subsecretario de Gobernación. Firmamos un pacto de solidaridad y ayuda mutua entre la INEA y la organización One Stop Immigration and Educational Center, que yo dirigía en aquel entonces. Entonces, a nosotros le entregamos posteriormente un cheque por $250,000 a Pérez Correa, a la INEA, para que se costeara el transporte y los libros que vinieron a Estados Unidos. Posteriormente se armó un problema ahí porque era el libro gratuito que a los paisanos en Estados Unidos se lo estaban vendiendo y en dólares, y entonces tuvo que haber una negociación y nos retornaron una parte de ese dinero que no ascendía, creo que eran alrededor de $100,000, y hubo un acuerdo que esos libros, que de hecho no nos servían para nuestra misión educativa de los inmigrantes, se entregaran a los diversos consulados que así lo pidieran, para que ellos empezaran cursos de alfabetización de la población inmigrante adulta mexicana. Y a ellos sí les dieron el libro gratuitamente. Entonces, todos esos libros que estaban en una tremenda bodega, porque era un volumen tremendo, se distribuyeron a través de la Unión Americana a la red de consulados, quienes los hicieron llegar o iniciaron los propios consulados campañas de educación, de alfabetización de adultos. ¿Por qué menciono eso? Porque es muy significativo que ahorita nos estamos enterando que los gobiernos del PAN y del PRI, que gobernaron durante estos 30 y pico de años, ¿verdad?, a las organizaciones que teníamos infraestructura y que más se identificaban por hacer trabajo real de educación, de legalización, de representación legal en los tribunales de justicia de inmigración en Estados Unidos, como a nosotros, jamás, y eso quiero recalcarlo, nos han entregado un solo peso. Y posteriormente, durante el sexenio de Vicente Fox, donde se avisoraba el cambio y el fin del PRI, etcétera, etcétera, tú recordarás, Jaime, Sí. A mí me tocó presenciar todo este cambio de política, donde el presidente Vicente Fox Quesada fundó o decretó la creación del Instituto de Mexicanos en el Exterior, el IME, y puso encargado, ¿verdad?, a un doctor ya bastante entrado en años, para que fuera su administración general, un señor de por allá de Santa Rosa, California, de Petaluma, de por aquel rumbo, que tuvo que ir a residir a México para poder administrar, y paralelamente estableció la oficina de atención al inmigrante, ¿verdad?, que la encabezó el profesor de allá de Austin, Texas, Juan Hernández, como tú recordarás, Sí. que luego entró en choque con quien fue el secretario de Relaciones Exteriores, el primero en el sexenio de Vicente Fox, que fue Jorge Castañeda, y que debido a los roces y malos entendidos, hubo que sacar de los pinos a Juan Hernández, y eventualmente perdió el cargo, y se regresó a Estados Unidos, ¿no? Pero el presidente Vicente Fox fue el primero que, ante la creación del INE, creó una expectativa de apoyo del gobierno de México a las organizaciones de mexicanos en Estados Unidos. Y repito, ni con Vicente Fox, ni con Felipe Calderón, ni con Enrique Peña Nieto, para no ir más atrás, se recibió un solo centavo. Nada, cero, por nuestra organización. Es más, yo me iría hasta el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado, que es cuando en Concepción arranca la etapa neoliberal en México, ¿verdad? Perdón, con Carlos Salinas de Gortari arranca la etapa neoliberal, sigue Miguel de la Madrid Hurtado hasta Enrique Peña Nieto. Todos esos sexenios, nadie jamás, y quiero que eso quede totalmente claro,
nos ofreció ningún tipo de ayuda. El único que ofreció en algún momento ayuda, pero que no cumplió el compromiso, fue quien fue el cónsul general de México aquí en la ciudad de Los Ángeles, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, ¿verdad? Que luego se fue a trabajar a la Embajada de México, no me recuerdo ahorita el nombre, había sido alcalde en Oaxaca, luego tuvo un infarto ahora que regresó a México, que lo pusieron como subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte, recordarás, Sí. ¿Cómo se llama? Pues bueno, ahorita se me escapa el nombre. En una reunión que tuvimos, por cierto, muy cordial, yo le planteaba a él que en este trabajo de los soñadores había una gran necesidad de jóvenes que, pudiendo hacer su solicitud para recibir su permiso de trabajo, esto fue del 2012 en adelante, pues no hacían la petición y perdían la oportunidad de tener sus documentos y tener una semilegalidad. Entonces él dijo, tú identifícame a esas personas, su organización de nosotros, y tráeme los expedientes o los nombres, la lista, y yo me comprometo a pagar por el trámite de estas peticiones, que eran $495 por individuo, que había que pagarle al gobierno de Estados Unidos a través de su instancia del Departamento de Inmigración. Pero en eso lo cambiaron a Washington y eso nunca se materializó. Y aunque nosotros hicimos el trabajo que se nos solicitó, pues nos quedaron a deber todos esos clientes porque los tuvimos que asumir nosotros para no ser negligentes con la expectativa de hacerle el trámite a estas personas. Entonces, para mí es muy importante que se sepa que si mientras nosotros estábamos subsidiando clientes, claro, haciendo ciudadanías gratuitas, etcétera, etcétera, para no hablar solamente de los soñadores, bueno, ¿quién recibió el dinero de estas cantidades verdaderamente importantes de capital que ahorita estamos discutiendo, que se canalizaron o no se canalizaron a través de fideicomisos, pero que de alguna manera ya se sabe que sí hubo fondos para las organizaciones de paisanos en los Estados Unidos, que obviamente no nos incluyó a nosotros, ¿verdad? Pero yo también desconozco de ninguna organización de mexicanos en Estados Unidos, pero para no irnos tan amplios, aquí en el sur de California, yo no conozco de ninguna organización que haya anunciado en algún momento del periodo neoliberal que estamos hablando, donde se haya ofrecido públicamente un anuncio diciendo todo el que necesite un trámite de inmigración como soñador, ciudadanías, etcétera, y lo quiera hacer gratuitamente, nuestra organización está puesta para hacerlo, vengan a nuestras oficinas, estos son los teléfonos, llámenos y vamos a darle. Yo no conozco de una sola. Entonces la pregunta es, asumiendo que se entregaron fondos, sí, por el camino que haya sido, ¿a quién se los entregaron? Esa es la finalidad. ¿Dónde quedó la bolita? Exactamente. Y eso es sumamente importante porque aparte de estas tres cuentas que hay que investigar, hay una cuarta, Jaime, que es la que el presidente Enrique Peña Nieto, después de balconearse como de un simpatizante de una posible elección en aquel entonces del candidato Donald Trump, que al final de cuentas resultó el presidente, y cuando se empezaron ya en el mandato de Donald Trump a anunciar redadas y arrestos masivos, etcétera, el presidente, como una forma de curarse en salud, anunció que estaba designando un fondo de $1,000 millones para la defensa legal de personas arrestadas y que enfrentaban la deportación, estamos hablando de mexicanos, en los Estados Unidos. Y se dieron con lujo de detalle cómo estos fondos serían canalizados por la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la red consular. Sí, me acuerdo. Y sabemos, gracias a Proceso, que entre los fondos que se distribuyeron hay identificado un consulado, estoy seguro que debe de haber más, el de San Bernardino, California, que estaba en manos de, no recuerdo el nombre del cónsul general en esos entonces, de un priista terrible que vino a servir al
al Consulado de México en San Bernardino, California, y según se denunció en proceso, creó organizaciones no lucrativas con nombres muy llamativos que prestarían atención legal a los indocumentados en necesidad de representación legal. Se entregaron los fondos, pero nunca se dieron los servicios legales. Entonces aquí hay mucho que investigar, porque ya estamos hablando de una cuarta cuenta que también asciende a 1,000 millones de pesos. Oye, ¿Cuánto José, va a cada consulado, y cada consulado a qué organizaciones les entregó esos fondos? Oye, porque de nuevo a nosotros ni una llamada por teléfono para decirnos que si queríamos hacer una solicitud, a ver qué servicios le podíamos ofrecer a la comunidad. Cero. No hubo un solo centavo, ¿verdad? Pues ahí tienes a la comunidad migrante. Ahí tienes a la comunidad migrante que todos los días, todos los meses manda a sus seres queridos, manda dinero, que se ha convertido en la principal fuente de riqueza. Y luego desde el gobierno dicen, no, se les han dado mucho dinero para ayudarlos, específicamente, como tú bien señalas, durante el mandato de Enrique Peña Nieto, pero la cosa es que no aparecen esos fondos. Estamos hablando de mucho dinero, ¿verdad? Entonces, yo creo, Jaime, que a eso obedece que muchas organizaciones de mexicanos, que ya sean membretes, que realmente no tienen infraestructura real, pero que existen como nombres, ¿verdad?, están sumamente molestos desde que llegó a la presidencia el actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ¿verdad? Y han pegado el grito en el cielo y de forma consistente y permanente lo están atacando en las redes sociales y en todos los medios posibles como un presidente que les está causando un tremendo daño a estas organizaciones en Estados Unidos porque les ha cortado fondos. Por ejemplo, se cortó y se desapareció el programa del 3x1, sí, que está ya confirmado en base a auditorías que por el programa del 3x1 fue utilizado por políticos mexicanos para triangular fondos que se decían que iban a ser entregados para hacer obras de desarrollo económico en las comunidades de origen de mexicanos organizados en Estados Unidos, ¿verdad? Estamos hablando de pavimentar calles, llevar la electricidad a poblados en zonas remotas de estados determinados. Viene a la mente Zacatecas, entre otros, pero no era el único estado, estaba Guerrero, muchos otros estados entraron del 3x1, ¿verdad? Y mucho de ese dinero fue utilizado para financiar campañas electorales de partidos determinados, no de Morena, que no existía en esos entonces, a través de esos fondos. Entonces aquí hay un enredadero, Jaime, muy grave, que se tiene que investigar, porque la víctima en todo esto, ¿verdad?, no son los que se están quejando de que por qué les están cortando los fondos a los programas que les brindaron apoyo económico, aunque mucho de ese dinero se malversara y fuera a parar en campañas políticas o al bolsillo de particulares, políticos o arrimados de todo tipo y calaña, ¿verdad? Aquí la víctima principal es el pueblo trabajador inmigrante en los Estados Unidos, que, como el presidente de la República señala, este año va a acumular 40,000 o más millones de dólares en remesas. La gente se pregunta, bueno, ¿y eso a cambio de qué? Exacto. Y pues a cambio de qué, pues de una corrupción tremenda disfrazada de apoyo a las organizaciones para que se apoye a las organizaciones de mexicanos y mexicanas en Estados Unidos. Yo pienso que eso es tan grave que el presidente no puede aflojar del anuncio que hizo hace 2 días de que se va a auditar todos estos fideicomisos que se están quejando, de que esto es inaudito y que no debería de ser, etcétera, etcétera. Y que así como se van a descubrir corruptelas en todos estos, en todos estos fondos, en el caso de los mexicanos en el exterior, es de particular importancia que conozcamos la lista de quién recibió qué fondos, para qué propósito, para que podamos juzgar o nos rindan cuentas
de que si efectivamente se hizo eso, o fue una fiesta, una orgía, ¿verdad?, de individuos que fueron seleccionados para beneficiarse personalmente de estos fondos destinados dizque a darle un servicio a la comunidad mexicana en el exterior, muy necesario, pero que yo soy testigo presencial de que eso nunca ocurrió aquí en Estados Unidos. Pues esperemos que tu denuncia encuentre eco y que te escuchen en Palacio Nacional, querido Juan José. Qué bueno que nos lo compartes y como siempre te agradecemos que nos hayas atendido. Te mando un abrazo. Muchas gracias, Jaime. Hasta la próxima. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Qué sinvergüenzas. Vergonzoso, sí. Vergonzoso, de verdad. Y esto que apenas estamos hablando de los fondos que se canalizaron a través de Juntos Podemos y de Josefina Vázquez Mota, la verdad. Dice Juan Polanas, ojetes, ratas. Laura Padilla, es cierto, fue Carlos Sada el que estaba en el cónsul. A mí también se me olvidó ese nombre. Gracias, Laura. Elizabeth Olmedo, son unos delincuentes estos políticos, qué barbaridad. Saludos a todos, Antonieta, Carlos, Alberto, Beto, por eso lloran hoy, ya no saben de dónde robar. Y es indignante que nuestra gente que se preocupa por su gente acá, que nos mantienen, ellos, fíjense, si no fuera por las remesas, yo creo que gracias a las remesas, México no ha volado por los aires. No ha caído en la miseria absoluta. Porque de verdad, si no fuera por... Y luego que les hagan estas marranadas, de verdad es que es indignante, de indignante. Vamos a seguir platicando en el futuro con Juan José para que nos diga, y esperemos que esta denuncia de Juan José Gutiérrez, que es un líder histórico, a quienes conozcan a Juan José, pues ya saben quién es, pero quien no lo conozca, Juan José Gutiérrez, es uno de los líderes históricos que han estado ahí marchando, pateándose los freeways, defendiendo los derechos civiles de los inmigrantes. Yo coincidí con él en muchas marchas como periodista, yo cubriendo marchas en Los Ángeles, en la frontera. Y la verdad es que es un hombre que toda su vida, y el hecho de que un líder que incluso fue uno de los líderes que estuvieron presentes, que ayudaron a organizar uno de los eventos del presidente Andrés Manuel López Obrador en la Placita Olvera, en Los Ángeles, al que ha hecho ilusión el presidente, que no le haya llegado a todos ellos estos recursos que según durante el sexenio de Peña Nieto y durante el sexenio de Felipe Calderón y de Vicente Fox nunca llegó nada. Bueno, y aparte de esto, vamos a tratar de digerir este acto que es vergonzoso, ¿no? Esto es vergonzoso. Y a propósito de Vicente Fox, hoy mismo en las redes sociales, o creo que fue ayer en las redes sociales, Vicente Fox Quesada ha estado muy activo y ha acusado, por ejemplo, a Durazo. Fíjense nada más el tuit que le dedicó Vicente Fox. Las ratas son las primeras que saltan. Cuando se hunde el barco, pobre Sonora, agua Sonora, renunció al gabinete, pero no al proyecto de AMLO Durazo. Y entonces aquí Vicente Fox dice, pues no le parece, pues ¿cómo le va a parecer? Y además, ¿usted qué tiene que ver con Sonora, señor Vicente Fox? Ya mejor cállese. Bueno, miren lo que le respondió Alfonso Durazo, dice a Vicente Fox. Dice, nunca le he contestado nada al expresidente Vicente Fox porque se ha convertido en una para él mismo y para el país. Sin embargo, hoy le digo, nada de rata, ni un solo quinto indebido saqué de su gobierno ni de ningún otro. Fox recibió a México en el lugar 53 del ranking mundial de la corrupción y lo dejó en el 70. En ese gobierno de ratas generalizadas fue una excepción. Que no se le olvide que para tener la lengua larga hay que tener la cola corta. Desde aquí los saludo. Qué intercambio epistolar, ¿no? Entre un Dios mío, es que da vergüenza, de verdad, da vergüenza Vicente Fox. Es tan lenguaraz, es un político tan falto de pudor, y yo digo que tan falto de razón,
Dios mío, yo creo que a Vicente Fox ya que lo manden al psiquiatra, por Dios, se sigue metiendo en donde no tiene, donde ya no tiene que meterse. Dice Antonieta Carlos, saben perfectamente dónde robar, por eso apoya al presidente que quite todo fideicomiso a estos exfuncionarios y empresarios que aún tienen las manos metidas en todo el dinero público. Aida Lezama, pobre idiota de Fox, se muerde la lengua. Pues sí, y cambiando de tercio, vámonos al escenario internacional, porque es importante, sobre todo porque nosotros tenemos que verlas venir. Lo que está ocurriendo en Europa es muy, muy preocupante de verdad lo que está ocurriendo. Llámenle como que le quieran llamar, segunda ola, rebrote, repunte, y entonces está la situación muy preocupante en Europa y vamos a buscar para eso, dice Elizabeth Olmedo, las drogas destruyen. Sí, con eso de que anda promoviendo su empresa de marihuana, el Vicente Fox, no anda desatado Vicente Fox. Pero bueno, vamos a desintoxicarnos de la grilla mexicana y vámonos a Europa. Sí, donde están las cosas Exactamente. que cada vez crecen más. Francia, por ejemplo, registra récord de nuevos casos de coronavirus y extiende el toque de queda que empezó este lunes y martes, con 41.622 contagios en solo las últimas 24 horas. Es decir, 15.000 más que el día de ayer. Entonces se extendió el toque de queda a 38 regiones, lo que afecta aproximadamente a 2/3 de su población. Es que es impresionante lo que está ocurriendo ahí. Hay toque de queda en París. Y para eso, amigos, buscamos a una querida amiga, muy querida amiga, que se llama Pati Alvarado, nuestra querida Patricia Alvarado. Ella ha sido corresponsal de muchos medios internacionales, he coincidido con ella en muchas coberturas. Ella es mexicana, pero lleva muchos años en España, donde nos conocimos y nos hicimos amigos. Ella estudió en México, luego estudió en Alemania. Y entonces la entrevisté hace ratito, la hablé con ella hace un ratito, y vamos a ver qué nos cuenta la querida Patricia Alvarado de cómo es la situación, no solamente en España, donde ayer hubo hoy, los millones de contagios, un millón de positivos, de contagios, y se estaba debatiendo a primera hora de hoy en el Congreso, si entre el gobierno de Madrid y el gobierno de la Moncloa, el gobierno general, si se ampliaban, si se extendían toques de queda. Entonces vamos a platicar para ver lo que nos dijo la querida Patricia. 2, 1. Pues estamos ahora mismo les voy a presentar una gran amiga, Patricia Alvarado. Es una gran periodista que llevamos siendo muchos años de amigos. Ella ha sido una gran corresponsal, una corresponsal todoterreno en Europa, ha cubierto muchísimas cosas, en fin, que es un placer ser su amigo. Y vamos a molestar a la querida Patricia Alvarado, porque ustedes saben que la situación en España y en particular y en Europa en general, pues cada vez está más crítica la situación. Entonces vamos a tocar a la puerta de nuestra querida Patricia Alvarado en Madrid para que nos diga cómo están las cosas en Europa en general y en España en particular. Querida Pati, ¿cómo estás? Muy buenas noches en España. Pues muy buenas tardes para ti. Aquí ya son efectivamente las 7 de la tarde y 52 minutos. Ya oscurece, estamos en otoño. Días muy húmedos, con lluvia, con bajadas de temperatura, con máximas de 16 grados, pero ya estamos en mínimas de 10 y 8 grados en la noche. Y además te agradezco muchísimo esta presentación por venir de quien viene, porque si hay un corresponsal todoterreno y que se ha cubierto de gloria, pues eres tú, Jaime, y además me alegro mucho de esta larguísima amistad.
entrañable que nos une desde hace tiempo. Así es, querida. Pues mira, estamos aquí, bueno, todo el viejo continente yo creo que empieza a vivir las horas más duras. El frío ha adelantado la segunda ola de COVID-19. Esta pandemia, desde el pasado mes de marzo, cuando se declaró en el viejo continente, se ha cobrado alrededor de 200.000 muertes. La última hora la tenemos en este momento en Francia, donde se ha decretado el toque de queda en París y otras 8 ciudades, una medida que afectará a 46 millones de ciudadanos. Cerrados, los ciudadanos. Dos, uno. Pues estamos. Una medida que afectará a 46 millones de ciudadanos, son más de la mitad de la población. Wow. En España, y fíjate, y también una última hora, voy con estas 2 cosas puntuales, si me permites. Claro. En España acaba de terminar hace nada una reunión de representantes de las regiones autónomas, que es como se divide el país. En México son estados, porque es una república, aquí son comunidades autónomas, y pidieron esta tarde al gobierno de la nación que implante el toque de queda en todo el territorio. Madrid estaba un poco, escéptica en relación a esto, pero la presidenta de la Comunidad de Madrid ha estado pensando estos 2 últimos días que hay que acabar con el ocio nocturno desde la medianoche a las 6 de la mañana, porque se considera que es cuando más se contagia la gente. Oye, Patricia, pero la actitud reacia del alcalde de Madrid, ¿era más por cuestiones políticas o porque realmente no está tan convencida de que Madrid tiene que estar bajo toque de queda? Has dado en la llaga, porque hay un enfrentamiento conocido entre la presidenta de la Región Autónoma de Madrid y el mandatario. La cuestión es el mandatario ha querido imponer medidas restrictivas y ella lo ha peleado hasta el final. Para Isabel Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, es más importante la economía en un momento dado. Ella dice que es la peor pandemia en este momento, pero sin dejar al lado la salud de los ciudadanos. Entonces, conciliar estas 2 cuestiones, la economía por un lado y la salud por otra, pues ha sido muy difícil, no solo en España, yo creo que en todo el mundo está sucediendo esto, ¿no? Sí. Y finalmente, ¿qué resultó de este? Pues, pues resultó que hace como 3 semanas tuvieron un encuentro en donde parecía que se iban a poner de acuerdo en todo, y después, hace unos pocos días, pues ella se ha mostrado reticente a las medidas del Ministerio de Sanidad de restringir la movilidad, a cerrar Madrid. Madrid lleva casi 2 semanas, mañana cumplimos 2 semanas de estar confinada la ciudad, no se puede salir ni entrar, excepto si tienes un salvoconducto o trabajas fuera de la ciudad de Madrid, digamos que te tengas que desplazar a 20 o más kilómetros, a 20 kilómetros, 30, 50, o por cuestiones de emergencia sanitaria, ¿no? Si no, en principio, pues estamos aquí confinados en la capital española. Ella no quería eso, pero bueno, pues lo tuvo que aceptar, aunque aquí siguen medidas pues muy restrictivas en casi todo el territorio, ¿eh? En los restaurantes a medio gas, con el 50% de la clientela, los comercios, según las ciudades donde hay más incidencia del coronavirus o menos, están entre el 30% o el 50% del aforo, las misas, el 30% del aforo, los funerales, si son, o los entierros, si son, digamos,
en un lugar cerrado, Sí. máximo de 10 personas, si es abierto, máximo de 20. Bueno, todo así, ¿sabes? Además, aquí todo el mundo está hecho un lío con todo eso. No hay discotecas desde hace semanas, prácticamente desde agosto, en el verano. El ocio nocturno pues está muriendo, aunque fíjate que los teatros, los grandes teatros como el Teatro Real, que es la sede de la ópera, o el Teatro de la Zarzuela, o los teatros Canal, están presentando una fantástica programación con el 65% y 75% del aforo, según el teatro, Ujú. y la gente está yendo mucho al teatro y a los cines también. Pati, pero en términos ya oficiales, ¿se acepta que esto es ya un rebrote en Europa a nivel general? Mira, el otro día se lo preguntaron al ministro de Sanidad y él ya habló de una segunda ola. Ujú. Hay países donde se habla de rebrote y otros de la segunda ola. Ujú. Lo que sí se sabía es que cuando empezara el frío, Claro. los casos iban a incrementarse, pero nadie pensó que fueran tantísimos. Por ejemplo, se acaba de dar la cifra hace también un par de minutos de las últimas 24 horas en España y son casi 21,000 casos nuevos. Wow. Imagínate, España ya rebasó el millón de casos, un poquito más, anda en torno al 1.005.295, Ujú. es la cifra. Es el segundo país en Europa, solamente superado por Rusia, donde hay 1.400.000 casos. En tercer lugar le sigue Francia con 900.000 contagios, el Reino Unido con más de 740.000 casos. Italia ocupa el quinto lugar con 420.000 infectados y Alemania está en el sexto sitio con 370.000 casos. En Alemania están muy preocupados porque hasta ahora se había salvado de la primera ola o digamos Sí. del primer brote, ¿no? Tengo que decirles que nuestra querida amiga Patricia Alvarado conoce muy bien Alemania, ella habla perfecto alemán, y efectivamente, como tú dices, Angela Merkel ha querido controlar, pero a pesar de la disciplina de los alemanes, parece ser que las cosas, esta pandemia está mostrándose muy rejega, muy ingobernable. Exactamente. Bueno, también sucede una cosa en Alemania. Hasta hace nada, hablamos de la semana pasada, Sí. no era obligatorio el uso de mascarilla. Apenas lo han hecho de esta manera en el transporte público. Bueno, ahí se podía, de ahí ya se obligaba, ¿vale? Sí. Desde hace relativamente poco, pero ahora es obligatorio el tapabocas en el transporte público, por supuesto en los restaurantes, en los comercios, bueno, cualquier sitio público a donde uno se desplace. Entonces, en este sentido, Alemania, como el caso de Suecia, pues no tuvieron que tomar estas medidas que ya aquí, pues desde el verano están instauradas. Aunque también te tengo que decir que España tardó mucho en imponer el uso de la mascarilla. Hubo un debate que tomó casi todo el verano, Sí. desde el 21 de junio, que salimos de lo que se llamó el estado de alarma, que fue ese severo, riguroso encierro, probablemente el más duro, yo diría, de todo el mundo, Sí. donde tú no podías salir más que a la farmacia No, si necesitabas algo, desde, al médico desde México o a veíamos, trabajar. desde México veíamos asombrados cómo incluso la Guardia Civil se Sí, detenía y obligaba a la sí. gente a regresar Y a la sus... unidad militar de emergencia, que es una figura que de repente hemos conocido todos, que han hecho también, hay que decir, una extraordinaria labor de desinfección, por ejemplo, en los asilos de los ancianos, estas residencias donde empezaron pues, a morir por, pues, por miles al principio. Y otra cosa que te quiero decir, que es una incógnita
y por eso está convirtiendo a este virus tan peligroso. Ya no son solo los mayores, a partir de los 65 años, la población de riesgo. Sí. Ahora mismo en España, la población de riesgo está a partir de los 16 años y la franja de esa edad y hasta los 25 o 30 se están contagiando de una manera inconcebible. Pati, dos cosas. Y en este contexto, evidentemente, donde muchos han querido sacar raja política, me refiero de España, ¿qué te parece, qué te parece la moción de censura presentada por Vox contra el gobierno? Mira, Vox ha ganado, pues tiene 52 escaños en el Congreso de los Diputados, donde hay un total de 350 asientos para los diputados. Digamos que Vox se le criticó mucho que en plena pandemia propusiera lo que fue la quinta moción de censura de la democracia española, que solo triunfó el 1 de junio del 2018, cuando Pedro Sánchez pues desalojó al expresidente Mariano Rajoy del Partido Popular, de corte conservador, pues lo desalojó del Palacio de la Moncloa. Nadie pensaba que fuera a ganar, pero así fue. Y a fin de 2018 pudo conformar gobierno. Los socialistas hicieron coalición con Unidas Podemos, que es, digamos, la izquierda un poco populista, ¿no? Sí. Y con el apoyo también de las fuerzas nacionalistas, como el Partido Nacionalista Vasco, o de algunas fuerzas también catalanas, como Esquerra Republicana, con acuerdos puntuales está gobernando. O sea, te quiero decir esto porque sí se puede ganar una moción de censura, porque en ese momento Pedro Sánchez tenía un proyecto y la moción de censura es para proponer tu candidatura. Pero en el caso de Vox, lo que quería era, pues, digamos, dar altavoz a una gran protesta y contra el caos que dice Vox que está provocando el gobierno socialista. También lo acusó de estar empobreciendo al país. Bueno, críticas durísimas. En algunos aspectos, tampoco defiendo a la ultraderecha, pero en algunos puntos del discurso le dio razón a un segmento de la población española que están totalmente en desacuerdo cómo ha manejado el gobierno socialista esta crisis, porque realmente pues ni el gobierno socialista ni ninguno no han podido con ello. Yo te digo que la mitad del Producto Interior Bruto, que es la riqueza del país, está parada. Wow. Un tercio de los comercios han cerrado definitivamente, y también de establecimientos, de restaurantes y bares. Se va por la calle, por el centro, y te da una tristeza ver las cortinas bajadas. Al principio pensamos que esto en el verano se acababa, pero no se pudo salvar el verano y pues mucha gente ya ha optado por cerrar por los alquileres tan altos, porque tienen que pagar un IVA del 21% que el gobierno no ha querido quitar, que también esa es una crítica que son las críticas que se le hacen. Y también la otra cuestión es que el 12% del Producto Interior Bruto del país viene del turismo y el 75% de los hoteles siguen cerrados. No pudieron llenar en el verano. ¿Qué sucedió? Que países como Alemania, el Reino Unido, pidieron a sus ciudadanos que no viajaran a España por el riesgo que había. España entonces era también el epicentro
pues de la pandemia junto con Italia, y entonces perdió pues estos millones de turistas que vienen todos los años en el verano. Se trató de fomentar el turismo nacional, pero pues tampoco ha funcionado, ¿no? La gente además tiene miedo, yo te hablo de la clase media, ¿no? Sí. En general, tiene miedo de perder su empleo, los ahorros de los que dispone prefiere ser prudente y no gastarlos, no derrocharlos en unas vacaciones o en restaurantes. Entonces, todo esto ha hecho también pues, que la economía se pare. Desde luego, la OCDE y también el Fondo Monetario Internacional han pronosticado que España va a ser el país más golpeado de Europa y probablemente de los primeros del mundo después de que pase esta pandemia, y la verdad es que pues algunos economistas están aconsejando que nos vayamos preparando pues para una recesión que probablemente se verá pues a principios del próximo año, que es el plazo que se ha dado a las empresas para que no se declaren en quiebra. Pues fíjate, Patricia, que ha sido muy interesante porque tú tienes un ojo clínico de periodista y corresponsal, y ha sido muy, muy interesante escucharte porque desde México, como te podrás imaginar, también las cosas, mucha gente está venir la segunda ola o el repunte o el rebrote, como se le quiera llamar, y pues aquí también la inquietud entre la gente, pues ya te imaginarás, es de preocupación porque sobre todo es muy difícil. Nadie ha conseguido y supongo que difícilmente nadie conseguirá domar a esta pandemia hasta que tengamos una vacuna. Te agradezco mucho, muchísimo de veras que nos hayas abierto las puertas de tu casa para tener esta plática tan rica en datos, en sensaciones. Y solamente te quiero preguntar una última cosa, querida amiga. ¿Qué estás haciendo tú para cuidarte? ¿Estás tomando las precauciones? Sí, yo uso la mascarilla, por supuesto. Bueno, aquí es obligatoria o sea, es abrir la puerta y ya está dentro de mi edificio, es obligatorio. Eh, sí tomo precauciones, guardo la distancia de 1,5 metros, pero yo me he movido en transporte público, voy al gimnasio, voy a natación, estoy yendo, pues invitada a que te dan pases de prensa al teatro, a la ópera. La cultura es segura aquí, tienes asientos separados, la gente entra muy ordenadamente, sale ordenadamente, claro, con personas que también van haciendo indicaciones. En los restaurantes, ¿sabes qué pasa en los restaurantes? Que el máximo que puede haber ahora son 6 personas, por lo general en las terrazas, aunque ahora pues con este frío la gente, a menos que la terraza esté acristalada, Claro. pues no va, porque dentro hay gente que tiene sus reticencias, y además tenemos ahora prohibido consumir en la barra, este país de tapas, o sea, las barras están, nada, los pinchos y la caña pues se tienen que tomar en la terraza. Entonces, yo creo que ahí sí te puedes quitar la mascarilla. Ahora van a decir que te la quites solamente si das un trago a una bebida y te la pongas. Y otra vez te la quites si vas a Entre dar trago y un trago. mordisco a la carne. Es lo que quieren hacer ahora con estas restricciones. Pero hasta ahora te la podías quitar. Casi todo mundo respeta esa cuestión. ¿Qué sucede? Que como están restringiendo los lugares públicos, todos estos sitios donde la gente se reunía, sobre todo muchos jóvenes, pues ahora hacen las fiestas en la casa. Y aunque se supone que tampoco puede haber más de 6 personas, pues a lo mejor haces una comida y invitas a 8, a 10, ahí los jóvenes pues se pasan de las 6 personas. Y entonces ahí todo el mundo se quita la mascarilla, nadie respeta la distancia de seguridad, y eso es un foco de contagios, con lo cual yo estoy en desacuerdo en esta medida del toque de queda. Por supuesto que la supresión del ocio nocturno es una pérdida
multimillonaria Sí. para muchísimos empresarios. Y han hecho un gran esfuerzo. Las discotecas las reconvirtieron hace un par de semanas en lugares para ir a cenar, incluso para ir a comer, ¿no? Así en la penumbra y con muy buen ambiente iluminado. Y pues ahora con esto, pues tienes que cenar a las 8:30 para ir zumbando a tu casa pues a las 10 de la noche. Y yo no creo que la culpa sea solo del ocio nocturno. Yo pienso que los contagios también se están dando mucho en estas reuniones sociales Sí, y entre familias. sí. O sea que en cierta medida está resultando contraproducente. Exacto. Y te voy a decir una cosa interesante nada más sobre el toque de queda, Sí, que prácticamente pues es lo que pues la medida con la que ya varios países europeos creen que van a combatir este coronavirus. Desde la Segunda Guerra Mundial no se había contemplado un toque de queda. Esta es una medida que todos asociamos a conflictos bélicos sí, o estados de excepción, ¿no? sí. Pero ya existía en la Edad Media. El toque de queda lo daban las campanas en las ciudades para que la gente apagara las velas en sus hogares por las olas repetidas de incendios que había en Europa. Fíjate qué interesante. Y así fue evolucionando todos estos siglos hasta pues convertirse en una herramienta pues para controlar a la población. Querida amiga, de verdad que es una gozada siempre hablar contigo, toda una experiencia. Te agradecemos nuevamente que nos hayas permitido y esperamos robarte en otra ocasión más tiempo para que nos platiques cómo va la situación en España y en Europa en general y sobre todo tu vida. Cuídate mucho, por favor. Encantada, Saludos a de todos por verdad. allá. Ajá. Oye, pues saludos a Lourdes, a toda tu familia querida y a toda la audiencia que te sigue. Y muchísimas gracias a todos por haberme escuchado y encantadísima. Cuando quieras, aquí estoy al pie del cañón, Jaime querido. Un abrazo, querida Pati. Igualmente. ¿Qué te parece? Ahí tenemos a la querida Pati Alvarado. ¿Qué te pareció, Gil? Bueno, creo que como siempre, Pati, con bastante información y comentarios así muy descriptivos de lo que está viendo, de lo que está viviendo, y pues nos dan una idea clara de cómo se está viviendo este rebrote. Lo que sí quería yo puntualizar de lo que le dijiste es que estamos nosotros en un repunte, no llegamos a rebrote todavía porque no hemos hecho el aplanamiento de la curva y la caída, como ya lo hicieron Alemania, Francia, España, Italia, sino a ellos sí se puede hablar de rebrote y son unos rebrotes de vértigo porque se han elevado las cifras de una manera impresionante en muy pocos días. Nosotros tenemos repuntes todavía y es eso lo que tenemos que tratar de evitar, ¿no? Que se vayan hacia arriba tan rápido. Pero bueno, pues te da una idea. Pero ¿te imaginas que llegaremos a un toque de queda aquí en México? No creo, porque nosotros hemos llevado hasta este momento otra forma de enfrentar los contagios, ¿no? De enfrentar la atenuación, pues, de los contagios. Ellos también ya tuvieron en la primera ola, digamos, una cuarentena muy estricta, muy estricta. Se les prohibió salir de sus casas y la policía estaba ahí y se llevaba a la cárcel a quienes la burlaban. De las orejas. Y bueno, era... Se los llevaba de las orejas. Se vio, ¿no? Tuvieron volando sobre los parques drones para avisarle a la gente que no era momento de estar ahí, que se fueran a su casa, y la gente solo podía salir a determinadas horas a sacar al perro y a tirar la basura, cosa que aquí nunca se hizo. Aquí todo fue más flexible porque pues no creo que podamos hacer algo tan... Incluso te acuerdas que nos los comentaron los alemanes, que México no estaba siendo tan estricta la cuarentena, y la cuestión es que pues no tenemos el nivel
de vida y de apoyos que tienen los europeos, Ujú. ¿no? Así es. Entonces la gente tiene que salir a buscarse la vida porque no puede estar encerrada y eso es una de las cosas por las cuales la flexibilidad. No creo que lleguemos al toque de queda, pero sí se tendrán que cerrar en determinado momento otra vez los bares y los centros de reunión y los restaurantes. Qué conmoción, qué extraño ver a una ciudad con Madrid, una ciudad acostumbrada a la movida, al jaleo, No, a vivir la vida en la calle, porque a vivir es mucho de estar en irse calle. de copas, irse de tapas. Sí, salir a cenar, solo a caminar y conversar con la gente, ya con eso es mucha vida fuera de casa. Y lo que La gente no está mucho tiempo dentro de su casa. Y lo que dice Patricia, estaba narrando, cuando vas a tomarte un trago de tu caña, de la cerveza o de la copa, de lo que sea, es así, con tu cubrebocas y te vuelves a cubrir el cubrebocas. Sí, yo creo eso no creo que funcione mucho, ni muy bien. Entonces eso es increíble. Aquí yo lo estaban comentando, por ejemplo, Juan Polaines dice que vean al autor quien inventó el email cuando tenía 14 años, el científico Shiva Ayadura, y la opinión que tiene sobre el COVID-19. Yo sí quiero hacer un punto aquí, un énfasis, porque, bueno, Shiva Ayadurai dice él, o sea, él se autonombra el inventor del Email. del correo electrónico, ¿no? Pero, pues, o sea, la historia, y todos sabemos que fue Ray Tomlinson, un norteamericano a quien se le atribuye la invención del correo electrónico y que murió a los 74 años el marzo de 2016. Es un programador estadounidense que tuvo la idea de enviar mensajes electrónicos de una red a otra y en su creación incluía ya el uso del arroba en las direcciones de correo, que ahora es el estándar. Entonces este señor Shiva Ayadura pues inventa cosas y entre otras inventó el que se puede salir del COVID tomando vitaminas y haciendo una vida muy sana y cosas de estas. Bueno, esto lo dijo hace muchos meses, por ahí de abril, mayo, y dio muchas vueltas, que también se había lanzado para ser senador de algún estado norteamericano y cosas de esas. Pues él andaba en su campaña y se echaba sus chanzas de este tamaño, ¿no? Pero, bueno, pues el desarrollo de este virus que ahora nos mantiene ya previniendo una segunda ola y sabiendo, como sabemos, lo que ahora hay científicamente comprobado acerca de este virus, pues ya se queda vieja las propuestas de este hombre y su interés en que la gente se desvíe su atención pensando que si te tomas unas vitaminas, pues ya te inmunizas contra el COVID-19, igual que la sarta de tonterías que dice Donald Trump, ¿no? No acerca del COVID. Dice Federico Mora, buenas tardes, Antonio. Gracias a Patricia Alvarado, qué buena descripción de lo que viven en otro país. Patricia, gracias Cruz, ese perrito me gusta, siempre quiere estar con ustedes. Siempre está ahí enseñando sus vergüenzas. Nico, Don Manuel Casas, excelente entrevista, saludos a Patricia, se los transmitiremos. Hola Richie, yo que llevo encerrada hace meses, solo salgo al súper, aún así me contagié a algo. Ellos que salen a nadar, terrazas, etcétera, pues tiene todo el sentido. Sí, la verdad es que son muy aventureros, sí, la verdad, yo creo. Son muy temerarios, Patricia, gracias. Yo no me atrevo todavía a ir a nadar, ¿eh? No. Yo no. Bueno, Campbell dice, México era como Madrid en los 90 y hasta finales de esos, pero nos quitaron la vida nocturna, no con un bicho, sino con el crimen organizado. Esto es cierto. Sí, la verdad es que si nos rompieron toda la libertad. Toda la libertad nos las coartaron el crimen organizado, sí. Por cortesía, ya saben de quién, del Borolas y de Peña Nieto y de don Vicente Fox, que andan todavía. Eso ha sido lo peor, sí. Terrible. Bueno, vámonos a Estados Unidos ya para ir cerrando, porque saben que hoy en la noche, hoy es el tercer y último debate
entre el presidente Donald Trump. Ya saben que hay nuevas reglas. Vamos a ver si Donald Trump es capaz de respetar estas reglas. En cualquier caso, ya se advirtió que no va a poder seguir hablando y si se rebasa los 2 minutos se le cortará. Se le cortará el audio a Donald Trump. En cualquier caso va a ser una prueba de fuego para ambos. Supongo que Donald Trump va a intentar sacar a relucir el escándalo que ya se demostró que no es cierto y tratando de implicar al hijo de Joe Biden en una trama de corrupción con Ucrania y Rusia, pero quien está hasta las manitas metido con Rusia, pues es el propio Trump. Ya sabemos que el director de la Agencia Nacional de Seguridad ha advertido que Rusia está muy metida, lo mismo que Irán. Irán, por supuesto, apostando a una victoria de Joe Biden y los rusos apostando por una victoria de Donald Trump. Y en vísperas de esto, pues el presidente Donald Trump sigue escandalizando, lo cual ya es prácticamente parte de su hábito, escandalizar a quien pueda. Yo creo que eso es lo que sigue robándole oxígeno a Joe Biden, porque no cabe duda que Donald Trump sigue siendo un magneto que atrae audiencias. Es impresionante. Y la última gracia que ha hecho es violar el acuerdo que tenía con la cadena CBS, con el programa de 60 minutos con Lesley Stahl, una entrevista dura, muy reñida, en la que el presidente, ya saben, se quiso ir por las ramas. Are you ready for some tough questions? You're going to be fair. I'm going to be fair. Just be fair. But last Bueno, aquí le pregunta, nada más iniciar, Lesley le pregunta, ¿usted está ya listo para preguntas duras? Y le dice el presidente, nada más le pido que sea justa. Bueno, la entrevista fue editada por la Casa Blanca y CBS todavía no libera la entrevista completa, pero fueron entrevistas, la verdad, justas, directas, de Lesley Stahl, en la que le preguntó sobre todo por su papel en la pandemia, su pésimo papel, su pésima actuación en la pandemia. El presidente, ya saben, diciendo que él ha hecho lo mejor, Estados Unidos ha hecho lo mejor, que los muertos ya no son tantos, que se están reduciendo drásticamente, o sea, puras mentiras. Y supongo que este tema de la pandemia lo va a perseguir esta noche al presidente Donald Trump durante el cara a cara con Joe Biden. En suma, fue una entrevista bastante accidentada. El presidente, ya saben, en lugar de responder directamente a las preguntas, lo que hacía era meter una y otra vez las frases que seguro su campaña le ha dicho, como por ejemplo, estamos ganando la batalla al coronavirus, nuestra economía sigue creciendo, el futuro es prometedor, si se eligen a los demócratas esto se va a convertir en Venezuela. En fin, ya saben todas estas tácticas de Donald Trump, pero con una entrevistadora tan experimentada como Lesley Stahl, que no es la primera vez que se enfrenta a Donald Trump. La verdad es que Donald porque Trump, además le cuestionó todas las respuestas que le daban. Exacto, dice, no, eso no es cierto, señor presidente. No es cierto. Eso no es cierto. Y en una le dijo, usted sabe que está mintiendo. Así es. Y entonces, de verdad, esto es increíble, la verdad, cómo Donald Trump sigue insistiendo que él va a ganar y que está muy convencido, pero yo la verdad, francamente, dudo mucho de una posible victoria de Donald Trump. Bueno, amigos, y si mi productora no me dice más, creo que llegamos hasta aquí. Sí, yo nada más quería retomar algunas cosas que salieron de última hora, y es que, por ejemplo, el Juzgado Quinto del Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México negó la suspensión definitiva al exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Herón de Lucio, para que la Fiscalía de la República restableciera el servicio de seguridad para él y su familia. Como habíamos visto, primero habían dicho que bueno, se vería, pero ya la Fiscalía General de la República dijo que no tenía derecho a eso. Luego también se informó la Unidad de Inteligencia Financiera, perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informó que
el 19º Tribunal Colegiado de Circuito de la Ciudad de México resolvió el sobreseimiento del juicio de amparo de la persona moral Yacani SADCB, esta empresa relacionada con Emilio Lozoya, que había solicitado el amparo para que la UIF desbloqueara sus cuentas bancarias. Con este fallo, la empresa permanecerá en la lista de personas bloqueadas, lo que impide realizar cualquier acto u operación dentro del sistema financiero. Esta es una empresa que está ligada a la esposa de Lozoya. Entonces, bueno, pues esas dos cosas. Y en Estados Unidos, desde Washington, dicen que por segunda vez en 2 meses, un panel de jueces federales bloqueó el intento del presidente Donald Trump de excluir del recuento a personas que se encuentran sin autorización en el país en el proceso de distribución de las bancas legislativas por estado. Es decir, que le prohibieron el censar a indocumentados. ¿Está bien? De no censar a indocumentados, es decir, que tiene que estar dentro del número de gente para saber cuánta gente vive en cada... Eso es importante que se conozca un censo real, porque eso impacta sobre todo en el presupuesto en materia de seguridad, de salud, de infraestructura. Entonces, el Congreso tiene que contar con un censo fiable de cuánta gente sea documentada o no. Eso no importa, porque lo que importa y lo que tiene que prevalecer es la seguridad nacional y sobre todo garantizar que los servicios sociales no se colapsen. Así es que es una buena decisión. Es una buena decisión. Bueno, amigos, ahora sí nos despedimos. Muchas gracias. Y dice Elizabeth Olmedo, qué excelente noticia para no seguir cuidando a los delincuentes. Pues sí, la verdad. La verdad, sí. Panfifa, buena participación. Mercedes Morales, muy buena información desde España, gracias. Y también una buena noticia, se prevé que la industria manufacturera cierre 2020 sin impacto, y esta es una muy buena noticia. La pandemia desplomó en la primera mitad del año las exportaciones, inversiones y empleos de la industria maquiladora y manufacturera. Sin embargo, el sector estima cerrar el año sin afectaciones, es decir, recuperar los niveles previos al surgimiento del virus. Esto lo dijo Luis Aguirre, presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación INDEX, y resaltó que por casi 3 meses, 80% de los 3 millones de trabajadores de la industria estuvieron en confinamiento, lo que afectó al sector, pero desde julio volvió a la ruta de crecimiento. Bueno, ya lo último, esta noticia, que a propósito de lo que está ocurriendo en Europa, Alemania se declara en una situación muy grave. Más de 11,000 contagios en las últimas 24 horas. Ay, si eso está pasando en Europa, yo no quiero ni pensar cómo nos va a ir a nosotros. Bueno, amigos, sí. Pues es todo. Sí. Y bueno, nada más un aviso. Los bancos advierten que nunca hacen llamadas a los clientes porque hay un alza de los fraudes telefónicos. La Asociación de Bancos alertó que ninguna institución de crédito realiza llamadas para solicitar datos personales. Aquí sí que tómenlo muy en cuenta porque sí que han aumentado esas llamadas que parece ser de su banco, pero nunca deben solicitarles datos personales. Nico, está bien dormido. Nico, no, ni en cuenta. Estaba en el 7º cielo. O sea, despídete. Ya se despidió. Bueno, amigos, nos vemos mañana en punto a las 14 horas. Esperamos que le haya resultado interesante. Gracias por los likes y nos vemos mañana en punto de las 14 horas. Gili. Muy buenas tardes a todos. Hasta mañana.